Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Sneezy o estornudo que le llamamos aquí en México. Vean la coquita, cómo se le ve. La barba la hice muy diferente a la otra. Aquí no la cepillé, sino que la abrí con una aguja de canevá de uno en uno. Y la nariz quedó más grande porque se vería mejor así. Espero que te guste, que compartas y que te suscribas si no estás suscrito. Y te invito a que me regales una manita arriba y un lindo comentario si te gustó mi tutorial. De hecho es el mismo muñeco que antes, pero bueno, o sea, la base del cuerpo es la misma, solamente que la cara va cambiando y algunos detalles de la nariz y de los ojos, pero espero que te guste. Vean. Y me encantó con estos tipos de zapatos. Voy a ir haciendo los demás. Espero que me dé tiempo y que ya veas a los 7 juntos y se vea la diferencia. Ahorita nada más tengo a este y vean cómo sí se ve diferente. Yo sé que me van a decir que no, pero la nariz es más pequeña. Y no entiendo, se ven parecidos también en el dibujo, pero sí los párpados son diferentes. Y la boca, y el otro tiene dientes porque va a estornudar. Espero que te gusten y que me compartas con las personas que les gusta tejer. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. Ok, vamos a, como ya vieron, tejía Sneezy, Snozy, no, es Sneezy, estornudo. Creo que así se habla, se dice en español, estornudo. Discúlpenme, es que en español no he visto la película. O bueno, la vi, pero cuando era muy niña, entonces ya llovió. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Si tú no tienes estambre angorita, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Me han pedido mucho de que les diga cuántos gramos utilizo en el estambre. Les soy sincera, yo nada más ocupo los que me han ido sobrando. Cuando sí necesito casi toda una... Por ejemplo, son de 100 gramos, esta está nueva, pero pues no la voy a ocupar toda. La que sí ocupo mucho es el carne. Yo procuro ir comprando estambre así por paquete y entonces voy tomando. Esta también es nueva, son 100 gramos. Pero miren, yo ya ocupé del color carne. Aquí han de ser como unos, no sé, 40 gramos, algo así. Es que de veras, y no tengo báscula para ir pesando, porque como yo voy utilizándolo, no sé cuánto en realidad utilice. Entonces les pido una disculpa si yo utilizo así mi estambre. Miren, el negro tengo poquito, pero tengo otras bolitas allá. Entonces, realmente ocupo poquito. El más ahorita, el que vamos a ocupar más es este. Y vamos a necesitar como unos 40 a 50 gramos, que son las piernas. La voy a usar para la camisa y esa realmente pues no ocupas mucho. El carne sí se necesitan como unos 40 gramos, que es el carne, lo voy a usar para la cara y las manos. El café, como se los mencionaba, era para el pantalón. El naranja, que en sí es mostaza, pero yo no tengo mostaza, pero lo voy a hacer en naranja. Lo voy a ocupar para la camisa. El rosa para la nariz. El negro para el cinturón, por eso no necesito mucho. El blanco, voy a necesitar como unos 25 gramos de estambre para la barba. Y el amarillo va a ser para la gorra y los zapatos. De yo creo que sí me llevo como unos 50 gramos. Porque el gorro sí está grande, ¿ok? Entonces,
vamos a ocupar fieltro blanco, negro, rosa y rojo. ¿Ok? Voy a necesitar un gancho del 3. También voy a ocupar 3 botones de tamaño chambrita o de medio centímetro de diámetro en color amarillo. Ay. Y pues el clásico silicón. Voy a ocupar un palito para el sostén de la cabeza. Mide 8.5 centímetros de largo. Si es para un niño, no les recomiendo que se lo pongan, sino pongan barras de silicón de estas. Pero yo no tengo, entonces yo uso maderita. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Y el relleno. Entonces voy a comenzar con las manos. Ok, miren, el cuerpo lo voy a hacer igual al del otro amigo de Blancanieves. Entonces, les dejo el link en la caja de descripción. Nada más que va a variar los colores, ¿ok? Creo que el otro sí quedó en este tono, pero la camisita va a ser en naranja. Y los zapatos, siempre sí les puse este tono, como beige, porque creo que se ven mejor. Entonces, pero es exactamente lo mismo. Entonces, van a seguir las indicaciones del otro video y nada más van a cambiar colores. En cuanto a la cara y a la barba, todo lo voy a cambiar. El gorro también es igual. Y entonces voy a hacer lo mismo, menos lo de la cara, que eso va a ser diferente. Entonces déjenme realizarlo así por fuera y ya voy a ir enseñándoles cómo va quedando, ¿ok? Ahorita ya tengo un piecito, la pierna y el brazo. Entonces voy a hacer el otro brazo. Ah, y la nariz también va a cambiar porque la tiene más grande. O sea, son pequeños detalles y la barba va a ser diferente también porque esta la tiene corta, no la tiene larga. Y entonces todo lo demás es igual que el del dormilón, ¿ok? Entonces, para no repetir todo, y entonces va a ser así, ¿sale? 5, 6 puntos bajos, cierro la vuelta, ¿ok? Y entonces lo voy a tejer y regreso. Ok, hay una disculpa, es que he estado saliendo que al doctor, que al coche y que... Ay, no. Pero miren, vamos igual que en el otro y dejé la tirita así para que podamos hacer el faldón de la camisita. Entonces, ya pegué los brazos y voy en la vuelta 33. Todo esto es exactamente igual que el otro. Nada más que no le veo el caso volver a hacer todo el tutorial. Sí, es lo mismo. Entonces, voy a terminar ya con la cabeza y todo. Y ya les explico bien cómo van a ser los cambios de para que lo vayamos haciendo. De hecho, hasta los zapatos ya hice uno. Me falta el otro. Pero dije, no, mejor termino primero el cuerpo. Pero la verdad no pude llevarme ni el tejido porque dije, no, es que como cuando le haces el servicio al coche tienes que sacar todo lo del coche. Que de hecho nosotros somos muy de no tener nada en el coche, pero pues sí, bajita la mano sí teníamos que antibacterial, Kleenex y cosillas así. Y tuvimos que bajarlas. Entonces dije, ay no, y yo llevo mi tejido, o sea, es más relajo. Bueno, que de hecho yo lo bajé aquí. Antes de ir a la agencia yo lo bajé aquí.
porque no es un embrollo, de veras que sí es un embrollo. Entonces estoy procurando no pude cargar mi tejido. Y entonces ahorita ya me apuro y ya, para que les explique qué más vamos a hacer con el muñeco. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo la vuelta 34 y regreso. Ok, miren, hacemos lo mismo. Ya terminé el muñequito y ahora voy a hacer el faldón. Hacemos lo mismo de hacer la cadenita. Hago una cadena y tejo punto por punto en las cadenas flotantes. Así. Ok. Lo tejo y regreso. Entonces vamos a hacer todo el faldón y regresamos. Pero es exactamente lo mismo, nada más van cambiando los colores. Entonces, seguimos tejiendo el faldón. Así. Ok. Miren, ya hice los zapatitos, ya hice el faldón. Todo es igual, todo. Ahora vamos a hacer el gorrito. Y también es igual. Entonces, nada más que ahora lo voy a hacer en amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo lo mismo. No hay pierde. Entonces, seguimos el patrón del anterior. Y todo sigue igual. Ok, miren, ya hice el gorrito, ya lo pegué. Ya hice los dos zapatitos. Ok, vamos a hacer la nariz. Esa sí es diferente. La vamos a hacer mucho más grande que la habíamos hecho anteriormente, porque él siempre se está estornudando. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, 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 ay. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. No sé. No sé si hacer. No, sí, vamos bien. Entonces, esta vuelta la tejo punto por punto y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Sí, creo que va a quedar bien de este tamaño.
Es que si le pongo otra más, ya va a quedar como payaso. Entonces, hasta aquí le voy a parar. Espérenme, dejen tacho una vuelta. Y entonces, vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo unir a la cara. Y lo voy a rellenar bien, bien, bien. Y lo vamos a pegar así. Lo coso así. A ver, ensarto. Y entonces, en la vuelta 2, 4, 6, entre las 6 y las 7, voy a comenzar a unirlo. Y voy a tratar de que quede ovaladita, no redonda, ovaladita. La forma se la doy al unirlo. Miren, pellizquito abajo, atravieso la cadena. Así. Ay, así. Y otra vez fui a la mercería y no compré la aguja circular, que es como con curva. Ay, y sí la vi, pero es que había tanta gente. Ay, es que me acabé el relleno, ya necesitaba ir a comprar relleno. Y ya subió otra vez. Me cuesta 86 el kilo, pero es una bolsota. Miren, la centré en la cara y en el cuerpo. O sea, tiene que ir centradita la nariz. Ay, entonces les digo que el relleno me costó en eso. 86 pesos el kilo. Pero sí subió porque estaba en 80. Ok, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Es que ya tenía estos ojitos hechos, pero no sé si le queden. Y me falta hacer los párpados. Dejen veo si los párpados le quedan. Porque, a ver, volteo el ojito. ¿Cómo ven? Es que sí tienen los ojitos pequeñitos. Y estos ya los tenía, porque creo que era para otro muñeco. Es que esta parte está como curveadita. Y así ya. Miren. Ahorita les doy las medidas. Y necesito... Es que la boquita es como rara. Es como... Pero tiene dientes.
Enseña sus dos dientitos. Así como para estornudar. Así. No, la boca no me está convenciendo. A ver. A ver. Así. Y lleva una lengüita. A ver. Así. No. Es que no me convence la boquita. Es que es como que quiere estornudar. Creo que es así, más o menos. A ver. Los dos dientes. Y la lengua. Es que no me convence. Es que no se crean, no es tan fácil. No, no me convence la boquita. Es que eso es lo malo, que no. Es muy difícil que quede bien. A ver. Creo que así. Y lo voy a pegar así. Pero vamos a hacer esto. Ok, voy a dar las medidas. De lo blanco son 2.5 centímetros de largo, 1.8 de ancho. El negro es de 1.4 por 1. Y el párpado ya saben cómo lo hice. La boca mide 2 centímetros de rojo por 1.7 más o menos. Y la lengüita sí la tienen que hacer así como
ponerla sobre el circulito. Voy a pegarlo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, más o menos quedó así. ¿Ok? Sé que parece raro, pero acuérdense que la mano va así. Ahí es que estoy con lo del silicón. Pero voy a hacer la barba. Para la barba, espérenme. Vamos a cortar pedacitos de estambre blanco. Ok. Y entonces vamos por el estambre blanco. Y esta es corta. Esta barba es corta. Y va a ser como así. Es de 11 centímetros de largo las tiritas. Las vamos a cortar y vamos a hacer grupitos de 3 tiritas para hacer la barba. Y exactamente como hice la otra. Nada más que esta la voy a dejar un poquito más corta. Vean. La otra era creo que de 14, 15 centímetros. Así. Entonces, voy a tomar un gancho más pequeño, que es el de 2.5 para no abrir tanto la cabeza, o sea, la carita. Entonces, empezamos aquí a esta altura del ojo. A ver, espérenme. Ahí está. Y hacemos esto. ¿Ok? Y entonces, vamos a hacerla todo alrededor, abajo de la boquita y todo eso. Y me faltan las cejas, ¿eh? Todavía me faltan las cejas. Y ponerle... Ah, espérenme. Y me falta algo importante. Ay, me falta el cinturón. Este sí tiene botones. Este sí tiene botones. Y van así. Así. Ahí está. Si lo queremos perfecto, vamos a enderezar. Así. Y ahorita hacemos el cinturón. Espérame. Que va un poquito más arriba por el cinturón. ¿Ok? Y me falta el cinturón. Pero sigo pegando los pelitos. Voy a cortar varios y regreso. ¿Ok? Entonces, y va a ser nada más una tirita porque es algo pequeñita la barba. No lleva tan profunda la barba. Así. Y vean. Nada más que la voy a cepillar. Y ya después la rebajo.
Ok, así. Entonces va a llegar como a este tamaño. Ok, entonces lo tejo el cinturón y hago esto y regreso. Ok, miren, en vez de cepillarlo, estoy viendo que tiene la barbita como un poquito china. Entonces, lo que estoy haciendo es, yo sé, es muy tardado, pero estoy tomando cada estambre y lo estoy abriendo así con una aguja. Pero pueden ustedes cepillarla. Yo lo voy a intentar abrir así. Yo sé que es mucho embrollo, pero sí quiero intentarlo porque se ve muy diferente. Miren, ya cuando está así, así. Y vean. Y entonces ya nada más lo cortaría a la altura, pero sí es muy tardado. O sea, sí es demasiado tardado. Y no lo puedo cepillar para que se abran solitas, porque si no se van a hacer como largas. ¿Cómo les diré? Como que se van a hacer feas. Entonces, miren, ya si le hago así, yo ya lo recorto como va en sí. Voy a primero a ponerlas y yo creo que sí me voy a tardar un poco en abrirlas. Miren. Es que es rápido, pero o sea, sí es tardado. Porque son muchas barbitas. Y entonces atravieso la aguja. Así. Y vean. Y entonces tengo que abrir desde abajo y ya. Voy jalando y ya se desbaratan. Como ven. Pues voy a hacerlo y regreso. Pero sí les quería decir esto, que yo los voy a hacer así. Porque el muñequito lo tiene diferente, como chinita la barba. Entonces la única forma que se viera diferente es haciendo esto. Y este estambre se ve fácil porque se ve cómo se separa el estambre. O sea, se va separando. Pero si ven que se les complica, nada más cepíllenlo. Y ya con eso, ya le hicieron. Ay, y ya quería subir el video, pero miren. Y así voy, agarrando de uno en uno. Vean. ¿Ok? Y entonces, y todavía me falta ponerle la manita aquí, que vamos a coserla, porque si no, si la pegamos, no va a quedar. ¿Ok? Pero primero tengo que poner la barbita para que quede encima el brazo de la barba. Entonces, sigo poniéndola y regreso. Y ya después le vamos a hacer el corte. Porque va a ser como muy cortita la barba. O si quieren cortar primero y luego abrir las puntas, también es válido. Entonces, ahí sí es al gusto. Así. Entonces,
Lo sigo haciendo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a cortar un poco de negro. Es que sí quedó con la barbita así como chinita. Porque es que estoy viendo que él tiene como chinita la barba. Muy diferente a los otros. Entonces, estoy pensando si cortarla un poquito o dejársela así. Entonces, vamos a hacer las cejas. A ver. Hago esto. Y me voy para acá. Así. Y me voy acá. Así. Yo aquí remato, pero así. Y clavo. Y lo mando a otro lado. Así. A ver, espérenme. Voy a animarme. Voy a cortarla un poquito. Así. Con mucho cuidado para no cortar nada de abajo. Así. Miren. A ver. Y vamos a coser la mano con un poquito de carne. Cuando este es blanco. De color carne, voy a coser la mano. Porque si sale la... ¡Ay! Bueno, ahorita recojo mi aguja. Salió volando. Ay, a ver. Ahí está. Ok, vamos a ensartar. Y voy a poner... Voy a hacer un nudo. Bueno, hago uno más grande, porque esto no. Y la voy a poner aquí. Así. Ahí está. Y atravieso la manita. Así.
Este sí es como que el típico de este amigo de Blancanieves. Entonces, así. Ok, y vuelvo a rematar. Ahí. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ok, miren, ya lo terminé. Espero que les haya gustado. Yo sé que van a decirme, pues, bueno, fue lo mismo que el otro, pero sí se ven muy diferentes. La verdad, siento que uno se ve como adormilado y el otro como que va a estornudar, porque hasta la boca es diferente. Entonces, espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros de alto. Y este es estornudo. Vean la manita y los dientes. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Pero sí se ven las barbas muy diferentes a que la cepillen, porque este se ve como chinita la barba. Sí, eso sí lo vi. Entonces, la diferencia es la boquita. Los ojos se ven diferentes al otro, porque el otro sí tiene como adormilados. Y espero que te haya gustado. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.